formas, ¿no? ¿Verdad? A ver, déjame ver. Sí, no importa, sí. Ok, ahora en lo que está cargando, porque ya va a salir eso directo, vayas al PowerPoint. Me voy directo al PowerPoint, ahí está mi PowerPoint. ¿Sí? ¿Le doy? Sí. Ahí está ya. Póngalo y ya póngalo en diapositiva. Ahí estoy. ¿Ya? Sí, espéreme, creo que póngale la del principio, la portada de su presentación. Ahí está. Ya está en vivo, Inge. Ok. Déjame conectarme. Entonces, ya me puedes ver tú, ¿verdad? Sí. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Aquí iniciando nuestra plática. No sé si se ve bien. Si se escucha bien, perdón. ¿Hay alguien que me puede contestar? Bueno. Bueno. Mari, ¿sí me escucha usted en la computadora? Ah, ya se escucha bien, ya puedo empezar, ¿no? Gracias. Bien, muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra charla. Esta tarde vamos a hablar de la estructura de una auditoría profesional, pero ubicada al ISO 41000. Entonces, pues va a ser interesante porque queremos darle un carácter profesional. ¿Por qué profesional? Miren, yo creo que el aspecto de ser auditor para mí es muy esencial porque hace unos años yo tuve problemas pues yo pensé que era en la columna, después resultó que era la cadera y me costó mucho, me dio mucha tristeza ver tantos diagnósticos tan poco profesionales de gente que te cobraba como profesional, pero al final no daban con estas cuestiones. Entonces yo creo que el punto de vista de hacer una auditoría, yo hago una similitud, una analogía con lo que es pues un diagnóstico desde el punto de vista médico, en donde te hacen una tomografía, etcétera, etcétera. Y al final, bueno, pues depende mucho de ese diagnóstico que te hicieron, pues van a ser las medidas o las decisiones que van a tomar. Por lo cual, bueno, pues en verdad para mí sí es un papel bastante interesante tratar de darle, aunque sea en esta hora, una idea de una estructura profesional. He tenido algunas experiencias, a veces no muy positivas, con respecto a auditores. Por ejemplo, me ha tocado ver auditores que han sido presionados para cambiar las calificaciones. Y eso es muy triste. Yo creo que el auditor debe ser lo más ético y profesional posible, porque si no estamos engañando al cliente, además el cliente se da cuenta. Tuve una experiencia muy triste porque me tocó dar el curso con unos directores sobre lo que era el programa de autogestión y desgraciadamente el jefe de seguridad creo que estaba enfermo, llegó el último día y el último día ellos presentan sus calificaciones después de haber estado casi yo 3 días seguidos con los directores de esta empresa y gerentes. Resulta que la calificación salía en puro 9 y 10. Y entonces pues se enojó la directora, una directora, la mujer, y dijo, oye, espérate, esto que me estás presentando no tiene que ver nada con lo que hemos visto en estos 3 días. Y después ya me enteré que a la persona esta de seguridad, los asesores que tenía le habían hecho, bueno,
por presiones del área de recursos humanos se hicieron cambiar las calificaciones que eran pobres, se las hicieron cambiar por positivas y eso me lo comentó uno de los asesores que estaban apoyando a la empresa y me dio mucha tristeza. Y eso he visto en otras partes también estas cuestiones. Es una auditoría, yo sé que hay varias características que las vamos a revisar ahorita de la 19.011, pero creo que hay aspectos muy profesionales. Yo creo, en mi experiencia, para darle entrada a esto, que para ser auditor, uno obviamente necesita haber tenido una experiencia, haberse pues tropezado con lo que son las industrias, o sea, tener ya un recorrido en las industrias, entender lo que es la diferencia de un programa a un sistema. Es decir, me costaría trabajo a mí auditar si yo nunca he implementado un sistema, porque no entendería bien la entrada ni salida o lo que sistematiza algún proceso. Entonces tendría que tener bien claro una experiencia, haber pateado un poco el haber sistematizado ya alguna de las áreas. Y otra de las cosas importantes sería también conocer lo que es el ISO 45001. Van a ver toda la estructura, todo el cambio que hicimos para poder tener esta nueva estructura. Bueno, vamos a iniciar. Tenemos que hablar primero de la norma 19.011. Me dice aquí que pues, surge una necesidad de evitar una proliferación de normas internacionales sobre este mismo tema. Acuérdense que la 19.011 te está dando indicaciones ya muy puntuales. De esta manera dice la norma 19.011, que es una norma de auditorías, reemplazará a las diferentes normas que ya había, la ISO 10.011, parte 1, 2 y 3, así como la ISO 14.010, 14.011 y 12. Y entonces esto me va a ayudar a facilitar la consulta y el uso de normas, pues con una visión mucho más clara. Y por último me dice en esta introducción que esta norma ya va a ser aplicable a todas las organizaciones que por alguna circunstancia requieran realizar auditorías tanto internas como externas, pero a un sistema de gestión. Esta sería mi pequeña introducción y vamos a ver algunas directrices. Miren, ¿cuál es el alcance de esta norma? Es una norma que te da sugerencias, que te da consejos muy concretos sobre hacia dónde vamos en el aspecto auditorías. Primero me dice, proporciona las directrices sobre la auditoría de sistemas de gestión. Perfecto. Segundo punto, incluye también los principios de auditoría, cómo maneja un programa de auditoría. Acuérdense que el programa de auditoría tiene que ver con un programa anual que normalmente se incluyen las diferentes auditorías que se realizan en la empresa. Básicamente aquí estaría hablando yo, dependiendo porque hay varias ISOs ya interesantes para auditar, pero vamos a poner por un ejemplo que en este caso sería el área de calidad, el área de medio ambiente, y ahora con este nuevo ISO, que es el 45001 versión 2018, la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Me dice cuáles son los principios de la auditoría y me da varias características. Me dice, necesitamos una presentación ecuánime, obligación de reportar con veracidad y actitud. Fíjense, la presentación debe ser muy clara, muy exacta, muy cuidadosa. Me vuelve a hablar del aspecto profesional, cuál va a ser mi estructura, cuál va a ser mi juicio al auditar. Debo tener también dentro de mis principios éticos la confidencialidad, es decir, no puedo yo estar comentando o platicando con otras personas qué fue lo que encontré en una empresa. La siguiente característica me pide independencia. Pues sí, o sea, tengo que buscar ser imparcial, es decir, las auditorías normalmente no la pueden realizar, aunque sea interna, gente de la misma área,
porque pierdes completamente el enfoque, ¿no? Luego me dice, ¿sabes qué? Tienes que basarte, tu enfoque debe estar basado mucho en la evidencia, ¿no? Y entonces esta cuestión me da una capacidad de ser más racional, porque entre más claro sea yo con las evidencias, pues más puedo llegar a las conclusiones, lo más creíble posible de esta autoría y poderle dar el enfoque sistémico. Me dice otra característica importante en la integridad, que sea un enfoque basado en riesgos. Entonces tengo que analizar muy bien en mi auditoría qué riesgos y oportunidades se enlazan cuando estoy haciendo mi auditoría. Por eso en el ISO 45000 es muy importante, como en los demás ISOs, analizar mis entradas, que sería el contexto de la organización, que es donde se hace un poco el inicio para ver los riesgos y oportunidades, porque inclusive veo las partes interesadas, etcétera. Permítanme un segundo. Bueno, sí. No me diga. A ver, permítame. Fíjate que si está bien en internet, ¿no se está viendo nada? Ah, qué raro. A ver, permítame, déjeme checar, déjeme ver, el internet, acceso a internet, no está bien, fíjese. A ver, permítame, me dice que está conectado, no, sí tengo internet. Ya cargó. ¿Ya cargó? Ya. Bueno, entonces déjeme abrir la presentación. Ahí está ya se ve. Sí. Bueno, Mari, le voy a cortar, ¿no? Perdón, parece que hubo un pequeño problema y me habló Mari para decirme que se había perdido un poco la señal de internet. Está soplando mucho viento por acá por el sur, pero vamos a continuar. Entonces estamos viendo los principios de la auditoría y aquí ya empieza un poco mi estructura para poder analizar cómo voy a auditar. Tengo unas entradas, una entrada bien interesante que es una información en donde viene los aspectos de la dirección estratégica, es decir, cuáles son las cuestiones externas e internas que pueden afectarme en el desarrollo de mi sistema, e incluye las partes interesadas, mis riesgos y oportunidades. De hecho, yo puedo hacer un FODA después de haber hecho también mi planeación estratégica y los resultados del desempeño. Después entramos ya al entendimiento e identificación de actividades críticas, es decir, aquí yo empiezo a entender ya el proceso de entrada, empiezo a analizar inclusive la información, veo la administración del programa y ahora sí ya realizo la auditoría y tengo que preparar obviamente a mi grupo de auditores. Ahorita voy a platicar qué papel juega el líder y el equipo de auditores. Hay varios métodos de auditoría. Por ejemplo, hay uno en donde tenemos una interacción humana. Eso sucede mucho en el sitio. Es decir, tengo que entrevistar gente. Normalmente mi recomendación sería entrevistar al 100% los directores, 100% de gerentes, dependiendo también la organización, el tamaño que sea, pero por lo menos sí abarcar de un 60 a un 70% de supervisores. Es muy interesante esta entrevista. ¿Por qué?
Porque en esta entrevista, por ejemplo, les voy a dar algún comentario. Yo normalmente a los directores los entrevisto cuando ya llevo un buen trecho recorrido en mi auditoría, para tener yo más elementos y poder platicar con ellos. Lo mismo hago con los gerentes. A los supervisores puedo empezar a entrevistarlos desde antes porque ellos también me van a ayudar mucho en el proceso cuando esté auditando. Las entrevistas deben ser muy concretas, deben ser muy claras, no deben durar más de 25 minutos y yo voy a estar haciendo preguntas muy concretas. Inclusive yo lo que recomiendo aquí es buscar un lugar neutral, es decir, que haya una sala de juntas especial para poder entrevistar a la gente, porque cuando entramos ya a la oficina de un director, pues normalmente está en su territorio y a veces es muy difícil moverlo de su posición, ¿no? Completar las listas de verificación que necesite, ¿verdad? Los cuestionarios. Hay información que ahorita vamos a ver, yo ya la pedí antes. Y empiezo con la revisión documental. Obviamente yo tengo que estar con la persona que voy a auditar. Normalmente aquí lo que se sugiere es que entre menos gentes haya auditadas es mejor para no tener problemas. ¿Cómo sería la ubicación del auditor en forma remota? A través de medios de comunicación interactiva. Pues puedo hacer entrevistas, ¿no? Etcétera. Puedo completar algunas listas de chequeo, etcétera, ¿no? Sin interacción humana, o sea, donde no exactamente tengo yo que tener un one-to-one, un face-to-face, pues hago una revisión documental que yo la puedo pedir con anticipación. Yo pido planos contra incendio, pido información que a lo mejor me puede quitar mucho tiempo cuando esté haciendo la auditoría, y acuérdense que yo tengo un tiempo determinado. Después viene la observación, o sea, ya hago entrevistas. Bueno, primero obviamente recorro la planta, me ubico muy bien en la planta, después empiezo a hacer observaciones, a identificar bien los procesos y pues ya empiezo a ver algunas operaciones que yo considero críticas y observarlas bien, ¿no? Remota puedo revisar los documentos, lo puedo hacer en forma pedirlas antes de ir. Puedo tener algunos procesos de videos para ver algunas tareas, etcétera, ¿no? Bueno, me dice aquí también que las actividades de auditoría en sitio se llevan a cabo en las instalaciones del auditado, obviamente, ¿no? Las actividades de auditoría remota son desarrolladas en otro sitio, no hay problema. Bueno, vamos a empezar entonces ya con la realización de la auditoría. Inicia mi auditoría. Hay mis generalidades, establezco un contacto, tiene que ser muy claro el contacto. Acuérdense que lo que yo voy a auditar siempre tiene que ver con protocolos que el auditado debe conocer. Establezco un contacto bien claro con el auditado y este punto es muy importante, determine la viabilidad de la auditoría, es decir, qué tan clara es que se pueda realizar la auditoría. Es decir, puede ser que a lo mejor en el momento de estar auditando empieza a haber problemas serios, o sea, como que la gente no estaba informada o empieza a haber bloqueo de información. Entonces aquí se determina la viabilidad, es decir, normalmente el líder del equipo auditor es el que tiene que tener la comunicación con el director de la empresa para definir si sigue o no la auditoría. Preparamos las actividades de auditoría. Es decir, reviso los documentos antes de iniciar mi auditoría. Obviamente, bueno, la empresa debe tener un plan de auditoría donde puede incluir tanto calidad como medio ambiente. Ya estructuro, si soy el líder del equipo de auditoría, estructuro a cada quien de los integrantes de mi equipo de auditoría cuál es su rol que van a jugar y voy ya preparado, es decir, voy ya muy claro con mis protocolos, con toda la serie de requerimientos que yo necesito para que el trabajo salga lo más seguro posible. Mi siguiente paso es, ya realizo la auditoría, es decir, ya voy a hacer la auditoría. Entonces, hago una reunión de apertura. En la reunión de apertura, esto es un protocolo muy claro. Yo tengo que presentar en forma muy concreta quién es el equipo auditor,
¿Cuál es el alcance de la auditoría? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el protocolo que voy a utilizar? Y voy a presentar una agenda en la cual ellos les quede muy claro. Normalmente en esta apertura básicamente van a estar gerentes y directores. Se les dice cuánto va a durar la auditoría, se les pone la fecha y se les pone la hora de agendado las reuniones que tenemos, y de una vez se pone ahí en esta reunión de la apertura cuando se presenta la conclusión. Empezamos a revisar la documentación, empezamos a realizar ya la auditoría. La comunicación durante la auditoría es muy interesante, es muy importante. Miren, la comunicación debe ser muy clara porque solamente el líder auditor, el auditor líder, es el único que podía tener comunicación con los diferentes entes auditados o cuando hay un problema serio con el director. Este es el papel, el rol que juega el líder auditor. Se asignan muy claro los roles y responsabilidades. Si necesitamos guías, si necesitamos algún experto técnico, observadores, gente que nos van a ayudar en este proceso que no forman parte de los auditores, ¿no? Empiezo a recolectar la verificación, recolecto y verifico la información lo más claro posible. Acuérdense que las auditorías son complejas porque a veces puede ser que estemos haciendo una auditoría y nos toque ver cosas muy interesantes, pero a veces no es el momento y el espacio, ¿no? Y empezamos a generar hallazgos, no con el fin, fíjense, de buscar qué está saliendo mal. Yo creo que aquí hay que quitar esa visión en donde el auditor agarra un papel muy especial como de ser el guía o de ser el juez. No, 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 aquí pues voy a buscar tanto las cosas positivas o negativas, ¿no? Y ahora sí, ya cuando he tenido entrevistas, revisado procesos, empiezo a preparar las conclusiones de la auditoría. Ahorita voy a hablar de estos puntos y obviamente viene la reunión de cierre, que también la voy a explicar cuál ha sido la experiencia que hemos tenido. En la realización de la auditoría, ahorita platico los demás puntos, voy a hablar de la preparación y distribución del reporte. El reporte de auditoría debe ser solamente a la gente que lo debe recibir. Esto es muy importante, miren. Cuando yo trabajé en un grupo corporativo y yo tenía que hacer auditorías en empresas que me las pedía un director de X empresa, de una siderúrgica, y a veces había gente que quería enterarse después de un tiempo de esa auditoría. No es ético entregar un reporte de auditoría a alguien que no estaba en el proceso de quién debería recibir esa información. Preparo el reporte de auditoría con mi grupo auditor y hago la distribución del reporte de auditoría. Finalizamos la auditoría y bueno, cuando es una auditoría interna, pues se le puede realizar un seguimiento. U otra cosa puede ser también que a lo mejor nos pidan en un proceso como auditores externos darle seguimiento. Preparamos el plan de auditoría que quedó en el punto anterior. Puede cubrir lo siguiente: identificación de los representantes del auditado, que quede muy claro. El idioma pues, muchas veces depende, ¿no? Del reporte de auditoría, cuál va a ser bien claro en qué idioma se va a poner. Los temas del reporte de auditoría que queden muy especificados. Todo lo que es la logística, ¿no? Las comunicaciones, debe quedar muy claro para que no haya problemas de falta de oportunidad para ver gente o que arrancó la auditoría en forma no adecuada. Cualquier medida específica para tratar efectos de incertidumbre para alcanzar los objetivos de la auditoría. Temas relacionados obviamente con la protección a la información. Y bueno, si es que hay que revisar algunas auditorías que se hicieron antes para ver cuál fue su proceso, qué seguimiento hay. Cualquier seguimiento a la auditoría planeada y una coordinación con otras actividades de auditoría en caso de hacer una auditoría conjunta. A veces se realizan, nos ha tocado hacer auditorías conjuntas
y entonces pues tienes que tener una buena logística para esto. El auditor, ¿cómo recolecta su información? Pues tiene unas entradas. Tiene unas entradas que son usadas por la organización para determinar sus riesgos y oportunidades. Ese es un proceso muy interesante, sobre todo para el ISO 45001. Tengo que ver las entradas, tengo que auditarlas muy bien. ¿Cómo se evalúan estos riesgos y oportunidades, no? Tengo que enterarme bien. ¿Qué tratamiento le está dando la organización? Esto le está dando mucha importancia, la 19 y el 11, para el tratamiento de los riesgos y oportunidades. No tanto la identificación de peligros y riesgos del trabajo, sino los riesgos y oportunidades que analicé yo en el contexto de la organización. Y pues voy a medir, que aquí ya requiere el juicio del auditor, pues voy a verificar los resultados de los planes de acción. Vamos a recolectar y verificar la información. Yo tengo que tener bien claro mis fuentes de información, tenerlas bien especificadas, llevar un buen control de esto. Recolecto por medio de un muestreo. Hay tablas de muestreo, entonces yo hago un muestreo. Por ejemplo, quiero revisar los últimos informes de accidente, me puede ir hasta 2 años si quieren. La evidencia de la auditoría es un aspecto importante, y acuérdense que tengo que evaluar con los criterios que están definidos en la auditoría. Mis hallazgos, ahorita vamos a hablar de los hallazgos, si es que encontramos hallazgos importantes, y obviamente hago una revisión y por fin hago mis conclusiones de auditoría. Entonces tengo que tener bien claro qué hallazgo es, todo esto que vaya encontrando con los diferentes auditados, debo dejarlo muy claro. Inclusive cuando yo hago auditorías y si hay una conformidad en este hallazgo, en esta desviación, pues me la firme el auditado, porque esas son pruebas para que no haya problemas a la hora de que se presente la auditoría. Normalmente clasificamos las no conformidades. Hay una no conformidad mayor. La no conformidad mayor, acuérdense que es una desviación ya sistémica, pero que además está sucediendo en varias partes de la organización. Una no conformidad menor, pues no es tan clara, no es tan fuerte, sistémica. Y una observación, la observación puede ser positiva o negativa. Básicamente la no conformidad mayor sí requiere una acción correctiva muy drástica. La no conformidad menor, pues básicamente una acción preventiva. Y empezamos a clasificar las no conformidades. Entonces empezamos si encontramos hallazgos, tienen que estar muy de acuerdo con el auditado. Y porque van a ser parte, en verdad, de la racionalidad de mi auditoría. Va a ser la parte objetiva. Estos hallazgos pueden ser no conformidades, ¿no? No encuentro el procedimiento o este instructivo que me estás dando no checa. Y entonces, bueno, pues puedo dar observaciones para mejorar. Yo creo que en esta área de seguridad es muy complejo. A veces yo he visto auditores que son muy drásticos. Yo creo que en el área de seguridad, para mí que es un área más de auditar un producto, un proceso, estamos auditando factores humanos. Entonces, no pongamos esto tan drástico, ¿no? Y luego vienen las conclusiones de la auditoría. En las conclusiones de auditoría vamos a tratar varios aspectos. El grado de conformidad con los criterios que yo tuve. Acuérdense que los criterios siempre deben ser conocidos por el auditado. ¿Qué tan concreto, qué tan fuerte va mi sistema? ¿Qué tan efectivo ha sido de acuerdo a los objetivos que se establecieron? O sea, ese es uno de mis primeros puntos que voy a poner en las conclusiones. ¿Qué tan? La auditoría me ayuda mucho porque me va a dar la pauta para ver la implementación, el mantenimiento y mi mejora de mi sistema de gestión. También me va a ayudar las conclusiones, o tienen que estar dentro de este informe, el proceso de revisión por la dirección, es decir, qué tan
efectiva ha sido ese proceso de revisión por parte de la dirección para que se vayan corrigiendo las desviaciones que tenga y pueda ser más efectivo y pueda mejorar mi sistema de gestión. El logro de los objetivos de la auditoría, acuérdense que normalmente puede haber unos objetivos globales, pero después hay objetivos que me va provocando la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entonces yo tengo que ir verificando cuáles fueron estos logros de objetivo, si cubrimos el alcance de esta auditoría y los criterios sobre todo. Voy a ponerles un ejemplo de algunos criterios. Normalmente tengo que llegar a la causa raíz de los hallazgos, encontrar las causas raíz, si es que esto quedó negociado. Yo normalmente sí trato de llegar a las causas raíz porque me da más objetividad a la hora de explicar mis hallazgos, ¿no? Hallazgos similares encontrados en áreas auditadas con el propósito de ver las tendencias, ¿no? Eso ya sería una no conformidad mayor. Vamos a la reunión de cierre. Fíjense que la reunión de cierre para mí tiene que ver mucho porque la reunión de cierre básicamente es el valor agregado que le van a dar las gentes que toman decisión a este trabajo que se hizo. Al final, el realizar una auditoría es desgastante. ¿Por qué? Porque se lleva días, porque se lleva recursos, porque hay un tiempo que le estamos quitando a la organización. Y vamos a ver algún tip para la reunión de cierre. Calculo el tiempo. Yo voy a dar algún comentario. Normalmente cuando yo estoy haciendo una auditoría y hay algún director que pidió o alguna persona que pidió esta auditoría, yo me voy, cuando lo entrevisto a él, me voy acercando y le voy dando una pauta de lo que voy encontrando. Y antes de dar el cierre, pues yo trato de sentarme con él. Yo tengo la idea que las juntas se ganan antes de las juntas. Entonces calculo el tiempo y aquí viene una recomendación, dar el mismo tiempo a las preguntas del cliente que al análisis en conjunto. Se establece la estructura de la sesión, es decir, pongo bien claro mis puntos, el auditor, el líder auditor es el que le establece y se empiezan a presentar los datos. Hasta aquí puede pasar que las cosas no haya bloqueos, pero ¿qué pasa si no hay ningún comentario? Yo tengo que pedir reacciones. Normalmente lo que mi éxito ha sido decirle al director general que cuando vaya presentando los datos, pues vaya cuestionando a las diferentes desviaciones o los resultados que estamos teniendo. Checamos el proceso. ¿Qué es checar el proceso? Si estamos viendo que esta presentación de la auditoría no está teniendo éxito, inclusive yo la puedo interrumpir, porque es un proceso delicado que a lo mejor lo estoy quemando, que no están las condiciones adecuadas para continuar. Evalúo las preocupaciones del cliente y presentamos una estrategia para el seguimiento de la auditoría y ponemos los siguientes pasos. Aquí les voy dando una experiencia importante, ¿no? Checar el proceso, pues básicamente es el pedir las reacciones de la gente, pues es el corazón de esta reunión de cierre. Aspectos relevantes, vamos a ver. Tenemos que auditar, obviamente, en el lugar de trabajo. Tenemos que ser muy claros en mis evidencias, tienen que ser muy objetivas. La no conformidad dice, observación debe ser reconocida, por favor, por el auditado. Normalmente, entonces, llevas una impresora pequeña y entonces, si sale alguna no conformidad, pues que sea aceptada por el auditado para que sea firmada y no tener problemas. Registramos las deficiencias. No interferimos en el trabajo, por favor, esto hay que tener mucho cuidado al hacer la auditoría. Siempre hay que destacar los aspectos positivos, esto nos ayuda mucho como auditores y nos ayuda mucho como seres humanos, ¿no? Tener bien claro mis prioridades, ser muy objetivo, usar un lenguaje. Fíjense que en estas presentaciones sí me pide mi imagen no verbal, cómo me voy a dirigir,
tanto mi lenguaje verbal o no verbal, y continúo. Usar listas de verificación, obviamente, usar la técnica para poder rastrear si tengo algún problema, cómo puedo tener esa capacidad de rastrear hasta encontrar el origen para ver si mi problemática no fue en el hiper, en la identificación de peligros. Entonces, por eso yo insisto que la gente que haga auditoría sí debe tener experiencia en sistematizar, ¿no? Verificar los registros y las evidencias lo más objetivo posible. Hacer muestras aleatorias, no necesito tener el 100% de todas mis muestras. Tratar de evidenciar que la gente que participó, registro muy claro mis evidencias muy objetivas que levanté, y esos serían unos aspectos relevantes de la auditoría. Vamos a entrar entonces ahora a revisar qué competencias tiene el auditor. Sigo con la 19.011. Pues hago una planificación, debo ser un buen planificador, debo respetar el tiempo en el que tengo que entregar la auditoría. O sea, yo tengo que dar un seguimiento muy puntual a mi equipo auditor. Soy el representante del equipo, soy la persona que va dándole guía y inclusive puedo tener auditores en formación. Obviamente manejo el liderazgo, de hecho es muy claro que cualquier problema que pueda haber en la auditoría, el líder del equipo es el que tiene la comunicación con la dirección. Provoco, motivo para poder alcanzar las conclusiones de la auditoría. Esto es muy importante al equipo auditor. Si hay conflictos, pues es la persona que tiene que poner la cara, que tiene que resolverlos, que tiene que prevenirlos. Y, bueno, pues prepara el líder auditor el informe de toda la auditoría. Ahora sí, ya nos orientamos al ISO 45000. Si se dan cuenta, pues ya está la plataforma para poder auditar tanto el sistema de calidad como el ambiental. El ISO 45001 pues ya tiene toda la estructura, tanto de calidad como medio ambiente, tiene los 10 puntos bien claros, en donde a partir del cuarto punto, que es el contexto de la organización, bueno, pues entonces aquí ya empiezo a tener bien claro qué cosas voy a auditar, y de ahí en adelante, pues voy en los diferentes puntos, liderazgo, planificación, apoyo, operación, etcétera. Voy auditando cada uno de los puntos. Y aquí ya es en la estructura del ISO 45001 me está dando la pauta por dónde debo entrar. Entonces, mi entrada principal va a ser el contexto de la organización. Yo tengo que tener bien claro mis entradas, después entrar a ver el aspecto de liderazgo, cómo se hizo la identificación de peligros y estoy entrando, revisando, etcétera, en las diferentes áreas. Luego me voy al aspecto de recursos, a ver, producto de mi identificación de peligros, cuáles fueron los requerimientos y si se cumplieron, qué tanto ha sido la toma de conciencia, la competencia, cuál es el proceso de comunicación, etcétera. Ahorita vamos a ver, voy a ponerles un ejemplo, una auditoría de un 45001. Y luego entro quizás al punto más pesado, que es el control operacional. Es decir, ahí tengo que ver todo mi control operacional, inclusive revisar riesgos y oportunidades, ¿no? Veo la evaluación del desempeño y reviso también los aspectos de mejora. Aquí pues ya entraré a ver los incidentes o las no conformidades, etcétera. Si se acuerdan, este modelo, los que han estado en charlas, tiene 24 elementos. Entonces yo aquí tengo mis 5 columnas, que son básicamente mi mapa para poder estructurar mi auditoría. Ahorita les voy a presentar este mismo modelo, pero ya con calificaciones. Si se dan cuenta, la línea verde básicamente va a ser mi inicio. Y aquí me va dando mi pauta cómo voy. Vamos, no es tampoco una regla del juego seguir todo esto, pero en medida de que yo vaya analizando cada uno de estos puntos, pues me voy acercando más a mi conclusión objetiva. Ahorita regresamos al modelo. Entonces me dice, pues al final es un proceso sistemático, es independiente, que consiste en hacer una evaluación
en verificar si estamos implementando bien nuestro sistema de gestión, qué áreas de oportunidad podemos encontrar, qué cosas positivas estamos haciendo, etc. La auditoría, entonces, tiene que ver con mi política, qué tan congruente es la política con el aspecto de auditoría, mis registros, mis no conformidades, inclusive llegando a la causa raíz, mis procesos o procedimientos a partir de la planeación, pues yo empiezo a ver mis procesos muy claros, mis instructivos, si van de acuerdo con el proceso, si están estructurados y no se hace burocráticamente el llenado, mi investigación de accidentes, quién la realiza, eh, si se cerraron los casos, si no se buscó culpables, porque a veces pasa eso, entro a la evaluación y planificación y reviso las auditorías previas. Esto ya me da mi esquema básicamente conceptual de mi auditoría. El protocolo de auditoría que nosotros utilizamos y que pues nos sentimos orgullosos porque nos ha costado un poco de trabajo es el ISO 45001 con el Common Audit Process. Déjenme platicarles de este Common Audit Process. Eh, en el pasado existía el control de pérdidas, el control total de pérdidas. Era una institución que se formó en los años 70 y el director fue Frank Bird. Él, de hecho, estuvo en México, vino a dar varias sesiones y él conformó el Instituto de Control de Pérdidas. Ellos hicieron estudios muy interesantes donde pudieron obtener por primera vez una auditoría ya profesional aproximadamente en los años 70 y tantos. Entonces ellos hicieron una auditoría que tenía 5 niveles, 5 estrellas y le dieron puntos. Los puntos fueron directamente proporcional a los estudios que estuvieron haciendo ellos, tanto en lesiones, enfermedades profesionales, obviamente fallecimientos, daños a la propiedad, sobre todo daños a la propiedad se metieron mucho, daños al proceso en este sentido. Entonces, el Common Audit Process, cuando Frank Beard vendió el control de pérdidas a DNB, hubo una cláusula en que en 5 años no podía sacar el otro sistema. Y después él sacó el Common Audit Process. Yo tuve la oportunidad de conocer a Frank Beard y conocer el Common Audit Process, pero desgraciadamente ya no se le dio seguimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que el Common Audit Process ya entra en un proceso de mejora continua muy interesante y nos lleva a una puntuación, nos da puntos. Ponemos PRICOM porque tuvimos que agregarle ya los debes del 45001. Me dice que este protocolo que utilizamos apoya el cumplimiento administrativo, tanto del 14001 como del 9001. Los requisitos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o sea, tenemos que evaluar los aspectos legales, pero también tiene requisitos de la OSHA, ¿no? Que son requisitos muy interesantes, muy profesionales, ¿no? Me ayuda, esto es bien importante, a ver el grado en que se ha sistematizado el lado interesante de ver si la gestión en seguridad y salud en el trabajo ya no depende del Departamento de Seguridad, sino ha logrado ya tener más responsables, ya hay un proceso de sistematización. O sea, toda la auditoría me lleva a entender si sí o no se ha logrado la sistematización y obviamente me apoya al proceso de mejora continua. Estos son los protocolos que utilizamos. Voy a poner un ejemplo, miren. Por ejemplo, el elemento de liderazgo. Los puntos posibles son 1943. Esos son los puntos posibles que yo puedo obtener. O sea, en este primer elemento, en mi modelo de seguridad tengo varias columnas. Esta es la primera columna, elementos. Voy a poner un ejemplo para que vean cómo utilizamos este protocolo. Y digo, contexto de la organización. Lo máximo que puedo sacar en este subelemento de liderazgo son 330 puntos. Y entonces me dice, ¿qué tanto comprende la organización su contexto? Y empiezan mis preguntas. La organización cuenta con un proceso para determinar las cuestiones externas y internas, que son pertinentes para lograr los resultados previstos.
y entonces tengo que analizar y me da una puntuación, ¿la tienes o no la tienes? Esto es muy interesante, ese sistema, no te deja puntos medios. Normalmente esta auditoría está hecha en un casi 98% de preguntas de sí o no, y me dice que el criterio del auditor va a pesar casi un 2% en algunas preguntas. El proceso para determinar las cuestiones externas o internas incluye. Y entonces me dice, puedes sacar lo máximo 50 puntos. Cada pregunta de estas, algunas van a pesar 40 puntos, algunas. Y entonces ya veo ahí, ¿no? Alcance del sistema de gestión. La organización ha determinado el alcance del sistema de gestión, lo reviso. El ISO 45001 no me está pidiendo un manual. Yo sugiero, y sugerimos nosotros, que siempre debe haber un manual que nos ayude a poder guiar a las gentes que no están que no son muy expertas en este ISO y que me pueda indicar dónde buscar mis procesos, mis procedimientos, mis instructivos, etcétera. La organización cuenta con un manual, sí o no. El manual del sistema contiene como mínimo, y ahí vienen, en cada pregunta vienen una serie de subpreguntas. Luego vengo a liderazgo y compromiso. Dice indicar el porcentaje de gerentes y gentes de liderazgo que participan en las siguientes actividades. Y vienen abajo de este 1 o 2 puntos, vienen varias actividades que tienen que realizar. Estoy nada más por fines de tiempo de haciendo las preguntas. Existe un proceso para evaluar el desempeño individual, es decir, hay un proceso de evaluación del desempeño que me ayude a evaluar cuál fue el papel proactivo de los directores, de los gerentes, de los supervisores, sobre todo va a nivel administrativo, ¿no? Normalmente en una empresa con cultura de seguridad pesa hasta el 30% del total del aumento que se dé. El alcance de la evaluación del desempeño individual incluye, y va a venir varios puntos, que no lo estoy poniendo aquí por cuestiones de presentación. La planta ha establecido un comité directivo X para poder darle forma a esto. Están representados tanto gerentes, empleados y trabajadores en este comité, si es que quieres tenerlo. No es, te está pidiendo el protocolo que tengas otro. Si existen otros comités, entonces puedes poner, sí, existen la comisión de seguridad, etcétera. El comité directivo se reúne por lo menos mensualmente, sí o no. Los otros comités se reúnen por lo menos mensualmente, me dice en la siguiente pregunta, que es la 217. ¿Existe un proceso para consignar el derecho de los trabajadores a rehusarse a realizar trabajos inseguros? Este es un procedimiento muy bello porque aquí me dice, ¿sabes qué? Ya cuando tienes un sistema implementado, pues la gente no tiene por qué estarse arriesgando inútilmente y se puede negar a hacer un trabajo si las condiciones no están dadas. Y me pregunta si este proceso es comunicado a todo el personal. Fíjense que las preguntas son sí o no. Hablo de la política, la máxima autoridad de la planta tiene establecida la política contiene y vienen los puntos. En este protocolo yo no estoy poniendo los subpuntos, pero voy calificando. Entonces son 5 puntos por cada respuesta, o sea, tiene 5 variables. La política se encuentra documentada, implementada y mantenida, ¡prum!, lo califico. La política es comunicada. Ahorita acuérdense que estoy presentando un ejemplo del primer elemento que es liderazgo. Esta política se encuentra disponible a todas las partes interesadas. La política es revisada periódicamente, por lo menos cada vez que le doy un giro a mi sistema, para asegurarnos que pues, es vigente, que no lleva años ahí puesta simplemente como decoradora. Luego me voy a los roles y responsabilidades y me dice, oye, la máxima responsabilidad para la seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión recae en la alta dirección. Vean qué preguntas tan interesantes. Se han establecido roles y responsabilidades a toda la organización para que puedan ellos llevar a cabo su trabajo en el sistema de gestión. Dice, se ha designado a uno o más miembros de la alta dirección para enfrentarnos a esta problemática que no es tan fácil de implantar un sistema. Los miembros de la alta dirección son conocidos por todo el personal. Dice, todo el personal que tiene responsabilidad en la gestión del sistema ha demostrado su compromiso. La organización se asegura que las personas adquieren la responsabilidad en los aspectos de seguridad sobre los que tengan control. ¿Existe algún proceso para revisar y poner al día los roles? Es decir, fíjense qué interesante, me dice, oye, ¿sabes qué? Ve actualizando los roles y responsabilidades.
vayan actualizando dependiendo cómo el sistema va avanzando o las dificultades que vamos teniendo. Pero no nada más hay que ponerlos y actualizarlos, sino que hay que entrenar a la gente en esos nuevos roles y responsabilidades. Me dice la siguiente pregunta, la 1471. Los gerentes y mandos medios reciben entrenamiento en sus roles, lo que les comenté. ¿Con qué frecuencia se imparte este entrenamiento de roles y responsabilidades? Y voy en consulta y participación. Si se dan cuenta, estoy analizando con un protocolo, con criterios, estoy haciendo preguntas para cumplir con el elemento de liderazgo. Dice, la organización ha establecido mecanismos para consulta de los trabajadores en todos los niveles. En la consulta los trabajadores se incluye y tiene varios puntos. Y entonces yo voy calificando cada punto, si no lo tiene, pues va perdiendo los 45 máximos. Existe un proceso que recopile y proporcione, es muy interesante esta pregunta. Dice, existe un proceso que recopile y proporcione retroalimentación a los trabajadores con respecto a las proporciones en el sistema. Es decir, yo tengo que tener una consulta muy clara y en donde encuentre críticas o aspectos que me esté comentando los trabajadores, pues tengo que darle seguimiento. Los trabajadores son informados acerca de sus acuerdos de participación, inclusive los representantes, ya sean de la comisión o del sindicato. Los contratistas, además de las partes interesadas, son consultados cuando es apropiado sobre mi sistema. La organización ha establecido, implementado y conservado los procesos para la participación activa de los trabajadores. ¿Qué porcentaje de los trabajadores asisten a juntas de seguridad? Fíjense, aquí lo que me está pidiendo la sistematización es que deben participar por lo menos el 100% de las gentes. A veces es complicado. ¿Por qué? Porque no puedes sacar a toda la gente, pero hay reuniones que se dan de operación en donde a veces se da un informe y se debe dar un informe de cómo va el sistema de gestión, ¿no? Dice entregan material por escrito en las juntas. O sea, las juntas de seguridad no son juntas aburridas, deben ser de temas críticos, debe levantarse una minuta, debe verse cuáles son las inquietudes de la gente que asiste. Las juntas deben ser enfocadas hacia los trabajadores, debe haber un representante líder y la gente de seguridad y salud del trabajo. Dice aquí en otra pregunta, ¿existe algún proceso que canalice las inquietudes de los trabajadores que se originan en las juntas? Es decir, que no se quede abierto los problemas que tienen. Se mantienen registros y me pide también evaluar la eficacia de las juntas. O sea, yo como auditor tengo que entrar a las juntas y evalúo qué tan efectivas son las juntas. La organización utiliza equipos de trabajo, esto es bien interesante, para poder sistematizar. Entonces yo tengo que conocer a los equipos de trabajo, me tengo que presentar con ellos. Los equipos de trabajo están conformados tanto por gente de liderazgo como trabajadores. Los integrantes de los equipos reciben entrenamiento para resolver problemas, o sea, son equipos que duraron un proceso interesante mientras se realizaba la gestión del sistema. ¿Qué tan eficaces son los equipos de trabajo? Y ahí sí es criterio del auditor porque ya convivió con ellos en la auditoría. Y luego me dice en qué partes o en qué aspectos participan los equipos de trabajo, los trabajadores, etcétera, en la definición de tarea, en tareas críticas. Saqué un ejemplo del elemento número 1 y tengo una tabla de calificaciones. Esta tabla de calificaciones va de 0 a 10, es decir, 0 y un 2. Me quiere decir que mis resultados todavía son muy pobres en seguridad. Un 4, ya lo he platicado en algunas charlas, un 4 que lo que me dice 4 es que empieza a oler a sistema, pero todavía está como responsable el Departamento de Seguridad y Servicio Médico. El paso al 6 es muy interesante, porque del 4 al 6 lo que me está diciendo es que yo ya tengo equipos de trabajo, que ya tengo responsables bien claros del sistema, que yo como integrante o facilitador del proceso en el área de seguridad o servicio médico, soy precisamente eso, soy un coacheo a estos equipos. Y el 8 lo que me quiere decir es que ya hay una cultura de seguridad, es decir, que todos los elementos que ahorita vamos a ver, el puntaje, ninguno de ellos deben ser constantes. Si yo tengo un 6, un 8 de calificación, debería haber un 8. No se hace un promedio, sino debería tener un 8 en toda mi auditoría. Y un 10 me quiere decir que el sistema ya es casi inhumano y que necesito hacer una reingeniería. Por eso yo insisto,
que el 8 debería ser mi meta a conseguir. Aquí está mi protocolo de auditoría. Me dice, el liderazgo me va a pesar 1943 puntos, que fue la que revisamos. Acuérdense que acabamos de revisar el protocolo del contexto, del liderazgo, de la política, de los roles y la consulta. Aproximadamente aquí tengo la cantidad de preguntas que se hacen, miren. Son casi 500 preguntas. Es decir, hago 45 preguntas para liderazgo, para planeación, que es la siguiente columna, que pesa 1.135 puntos, son aproximadamente cerca de 32 preguntas. Para soporte son cerca de 100 preguntas. Para control operacional, que es el más fuerte, son 210 preguntas que voy haciendo para poder lograr todos esos puntajes. Y para la mejora son 60 preguntas. Es decir, yo al final estoy teniendo aproximadamente cerca de 500 preguntas que son los criterios, que es el protocolo para poder auditar un 45001. Y el total, cuando yo tengo una calificación muy alta, serían lograr 15.731 puntos. Si se dan cuenta, en todo este modelo, pues se repartió. Lo que hicimos aquí nosotros fue respetar los criterios del Common Audit Process para poderle dar el puntaje adecuado con el nuevo ISO 45001. Aquí es un ejemplo, miren, este ya es una presentación de una auditoría y decimos, bueno, vamos a ver cómo, si nosotros revisamos, pues ahora vamos a hacer una presentación de este modelo, pero lo vamos a hacer ya tipo presentación oficial, es decir, es mi conclusión. Yo pongo liderazgo, pongo cuál fue mi calificación en cada uno de los subelementos, desde contexto, liderazgo, etcétera, y pongo mi total, son 6.19. Normalmente cuando yo pongo estas calificaciones, tengo que poner mis recomendaciones. Luego viene planeación. Si se dan cuenta, yo lo voy haciendo de una manera muy estructurada, en donde voy calificando cada uno de los subelementos. Voy calificando mi identificación de peligros y evaluación de riesgos, mis requerimientos legales, etcétera, y voy obteniendo mi calificación. Después voy al soporte, que sería mi tercer columna. Ahí verifico recursos, competencia y toma de conciencia, comunicación y control de la documentación. Y aquí voy obteniendo mis calificaciones. Voy al punto más complejo de auditar, el que se lleva más tiempo, que es el control operacional. Y aquí es donde más puntos hay. Aquí tengo que ver mi control de operaciones de tareas críticas, mis famosos análisis de seguridad de trabajo o análisis de procesos, en los procedimientos y reglas de trabajo. Aquí voy a meter, obviamente, los aspectos legales, los criterios de OSHA, lo que son mis inspecciones planeadas, el área de salud ocupacional e higiene industrial es muy interesante, la auditoría es muy larga, es muy fuerte, la gestión del cambio también, me voy con el área de proyectos, voy a compras, hago mi auditoría en compras y también voy a auditar a los contratistas y al final, obviamente, después de esto, reviso y audito mi respuesta a emergencias. Aquí nos da una calificación de 4.80. Reviso también la evaluación y mejora, en donde tengo medición del seguimiento. Sí, nosotros estamos sugiriendo siempre que se haga observaciones del comportamiento, porque eso nos ayuda a llegar a la causa raíz de algún comportamiento, alguna desviación sin tener un accidente. Reviso los incidentes con daño o sin daño y mis no conformidades, si ha habido auditorías anteriores y si hay una revisión por parte de la dirección y tengo un total de calificaciones. Al final, yo tengo ya mi desglose total y voy poniendo los puntos que se obtuvieron. Pongo los puntos posibles, los puntos que fueron alcanzando en cada una de estas columnas y voy poniendo las calificaciones. Esta sería un poco la manera en que nosotros prácticamente estamos presentando nuestros informes como conclusiones. Obviamente, pues tengo que poner las áreas de oportunidad, etcétera, etcétera, las no conformidades que vimos. Pues básicamente, esta es la charla que yo quería tener con ustedes, platicarles, bueno, al principio lo que es el ISO 45001, perdón, el ISO 19011, cuáles son los criterios, cuáles son los consejos que me está dando para poder estructurar.
También platiqué un poco de, aparte de las características que me pide como auditor, yo creo que hay tres características importantes. Una de ellas es que la persona que llegue a ser auditor, sobre todo líder auditor, sí debe haber tenido experiencia en haber sistematizado. Es decir, eh, va a ser muy difícil que un cirujano opere si no tiene un buen diagnóstico. Entonces yo necesito tener esa experiencia porque si no, es muy fácil que me engañen. Normalmente cuando se hacen auditorías se presentan carpetas bellísimas, pero son carpetas que no tienen vida. Entonces aquí hay que tener cuidado. Después, después de haber tenido esa experiencia, obviamente necesito haber tenido experiencia en organizaciones. Es decir, a veces yo veo despachos que certifican que no tienen experiencia en los procesos productivos, que no tienen experiencia en las organizaciones y son a veces unos resultados muy teóricos. La otra es conocer muy claro cuál es el ISO 45000 y tener un protocolo, definir un protocolo muy importante. El protocolo que les he mencionado, el ejemplo que yo les puse, va por números. A mí me gusta mucho esto porque cuando tú le presentas a un director, tienes poco tiempo para presentarle y tiene que ser muy objetivo. Tiene que decir, oye, nosotros obtuvimos esta calificación, este es el deber ser, y la gente en pocas diapositivas puede ver cuáles son las áreas de oportunidad. Pues básicamente esta ha sido mi charla. No sé si tengan algunas preguntas. No sé si eh, José Luis, tú me puedes ayudar, o Mari, para ver si hay algunas preguntas. A ver, déjenme ver, creo que aquí hay algunas preguntas, no sé por qué no están entrando en mi lab. Bueno, aquí tengo algunas preguntas. No, no es cierto, no tengo preguntas aquí. No sé si haya algunas preguntas que las puedan hacer para que, si hay dudas, a ver si tenemos la capacidad de resolverlas. Me cuesta trabajo porque no oigo la... A ver, permítanme, porque no estoy oyendo los micrófonos. Guadalupe Sánchez pregunta, nada más que José Luis, no estoy... Ah, me estás poniendo la pregunta porque aquí está. Este cuestionario, ¿dónde lo puedo sacar? A ver, permítanme un segundo. Bueno, sí. A ver, permíteme. Creo que me la mandó José Luis. Es sobre Guadalupe, ¿no? Bueno, déjame contestarle. Me pregunta Guadalupe Sánchez, ¿este cuestionario dónde lo puedo sacar? Fíjate, Guadalupe, que qué pena, pero este cuestionario lo tenemos registrado. Es un cuestionario que lo hemos utilizado durante casi 30 años. Bueno, lo vamos a ir modificando. Al principio hacíamos la auditoría con el control de pérdidas, luego fuimos cambiando. Eh, Hay empresas que tienen su propio protocolo, entonces nos ubicamos en su protocolo, pero normalmente esta auditoría ha ido creciendo, Guadalupe, o sea, es algo que tenemos nosotros patentado, es decir, este protocolo lo fuimos creciendo. Primero utilizamos el Common Audit Process, que lo que comentaba al principio, desgraciadamente se perdió el seguimiento. Yo tuve la oportunidad de asistir con Frank Beard y conocer este Common Audit Process y le hemos sacado mucho provecho porque lo primero que hicimos fue establecerlo, pasarlo a LOSAS 18001 y el año pasado, en el 2019, nos pidieron, estábamos implementando el OSAS 18001 y nos pidieron hacer un traslape al ya
famoso 45001, que había sido presentado en el 2018, y entonces lo que hicimos fue pues ponernos a trabajar, es decir, enriquecimos esos protocolos. El protocolo es este que te acabo de mostrar, que fue el del elemento número 1, sí es nuestra patente. Creo que podemos dar más adelante, Guadalupe, si te interesa, ya preparar un curso de formación de auditores en donde ustedes ya podrían tener acceso a este protocolo, pero básicamente ha sido de patente de PRICON, y yo creo que vamos a organizar un curso de auditores, pero si te das cuenta es una auditoría muy, muy objetiva, es una auditoría producto de muchos fracasos y de éxitos que hemos tenido, pero sí lo tenemos patentado, Guadalupe, no sé si te conteste. José Luis, no sé si tengas otra pregunta por ahí. Son todas las preguntas, me dice aquí mi estimado Wichito, que ha estado atento a sus cuestionamientos. Bueno, utilizamos esta plática para dar una idea. Pues sí, a lo mejor puede ser muy rápida, pero dar una idea, permítame, porque veo, a ver, espere. Me está diciendo Wichito que espere. Alfredo Domínguez dice, a ver, me va a mandar la pregunta Wicho. Alfredo Domínguez me está comentando. Me está diciendo Wicho, espere. Wicho es un camarada de nosotros, lo han visto en las pláticas, y me está tratando de escribir la pregunta que me están haciendo. Bueno, mientras me llega la pregunta, lo que yo quise dar a entender, a ver, aquí está. ¿Puede aplicarse en el sector público? Sí. Acuérdense que esto es una pregunta interesante, que a lo mejor yo no comenté esto. Miren, obviamente se puede. Acuérdense que el ISO 45001 es aplicable a cualquier tipo de giro. Obviamente, si yo tengo el total, que son 15,300 y tantos puntos en este protocolo que utilizamos nosotros, yo voy a ir restando puntos que no afectan o que no intervienen en los procesos de X tipo de empresas. Es decir, yo voy restando cosas que no aplican. Y entonces, obviamente, en mi calificación, pues tengo que restar esos puntos para que no afecten en el total. Sí, contestándote muy claro, Alfredo, esto puede ser utilizado en cualquier tipo de auditoría. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado este protocolo en Laguna Verde, lo hemos utilizado también en Banjército, hemos utilizado este protocolo en todo tipo de industria. Está hecho de tal manera que abarca cerca de 300 características de empresa. Es decir, lo mismo puede ir una minera, a una metalúrgica, a unos laboratorios, inclusive a una empresa de transportes, a una empresa que produce explosivos. Esa es la belleza de este protocolo. Y yo simplemente voy a ir descontando pues lo que no les aplica. No es forzoso que a todos les aplique las características. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que casi a todos, si tenemos peligros y riesgos, les va a aplicar el análisis de seguridad de trabajo. Pero el análisis de riesgos de operación, que ya es otra característica, pues donde no aplique lo quitamos. Y vamos restando esos puntos, los vamos poniendo, los vamos quitando para que no sumen el total de las puntuaciones. Hay empresas que sí, casi les aplica todos los puntos, pero son empresas ya muy complejas y con más peligros y riesgos. José Luis, ¿habrá otra pregunta? Creo que ya no tenemos preguntas. Son las 5:10. Les agradezco mucho su atención. A ver, permítanme. Creo que me está mandando otra pregunta.
Ahora sí creo que ya fue todo, me dice el Huichito, muy feliz desde su lugar de origen. Les agradezco mucho. Vamos a seguir teniendo estas charlas. Creo, con la inquietud de Guadalupe y con la inquietud de varias gentes, que se puede organizar un curso de formación de auditores. Normalmente lo interesante sería hacerlo en una empresa, porque ahí podemos llevarlo a la vida, o sea, bajar a revisar las cosas. Es un curso que normalmente se lleva casi 24 horas, porque es revisar cada protocolo, ir poniendo ejemplos, para que la gente que vaya aprendiendo vaya viendo, a ver este proceso, a ver, está bien hecha esta identificación de peligros y evaluación de riesgos, oigan, está bien hecha esta planeación estratégica, oye, el contexto de la organización se hizo adecuadamente, las partes interesadas están involucradas, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo que, en cada una de los 5 columnas de mi 45001 versión 2018, pues yo tengo que tener bien claro cuáles son los entregables para que la gente tenga un concepto mucho más objetivo a la hora de auditar. Es decir, yo le tengo que presentar cosas muy claras y objetivas. Me voy a despedir de ustedes, no dejen de comunicarse con nosotros. Si tienen algunas dudas, le voy a pedir a Mari y a Diana que les mande mi correo. Mi correo es mamirabete con b chica @pricon.com.mx. A ver, permítame. No, ya no tengo más preguntas. Muchas gracias, les agradezco la oportunidad que me dieron de estar con ustedes y nos estamos viendo el próximo lunes y martes. El próximo lunes y martes el ingeniero José Martín Agreda va a dar una plática. Sí, esta es una plática ya de 4 horas, esta sí tiene un cobro, pero vamos a seguir manteniendo nuestras pláticas, las charlas, estas charlas de seguridad con mucho gusto, sin ningún costo, para que ustedes vayan entendiendo poco a poco temas que son controversiales, interesantes, y trataremos de ser lo más práctico posible. Muchas gracias y que pasen muy buenas tardes.